podemos ir comenzando ya con la clase de hoy del curso de Fernando, que es la segunda y última de este curso de integración geométrica. Así que nada, ya los dejo con Fernando para que nos siga contando sobre estas cosas. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Les comparto el escritorio y también les indico, como me ha dicho Sebastián, que las notas del curso ya están en el foro del Congreso, por si las quieren, bajar de ahí. Bueno, pues seguimos con lo que estábamos hablando ayer. Nos habíamos quedado justo en la definición de los sistemas hamiltonianos, que recordamos ahora brevemente. Los podemos expresar de esta forma, x punto igual a j por el gradiente de una función h, la función hamiltoniana o hamiltoniana, como estábamos diciendo, donde j tiene esta expresión. Es una función antisimétrica, como ya indicábamos, y por tanto la solución exacta de estas ecuaciones diferenciales se puede considerar, como vemos aquí, como la aplicación de cierto flujo phi a su condición inicial. Como estamos en un espacio de fase de dimensión par, como dijimos, que es el propio para los sistemas hamiltonianos, y podemos expresar las ecuaciones en las coordenadas QP, tal y como vemos aquí, que es la forma tradicional de las ecuaciones de Hamilton que se suelen ver en las clases de mecánica clásica. De nuevo, la solución exacta de estas ecuaciones pues será la aplicación del flujo sobre la condición inicial, que es igual que esta condición, pero expresada en las coordenadas QP. Bueno, pues como vimos ayer, estos sistemas dinámicos, que son importantes en física, ya que representan sistemas conservativos, donde la función h es la energía del sistema y, por tanto, se conserva a lo largo de las soluciones del sistema y de las ecuaciones. Esta es una de las propiedades que enlistábamos ayer. H a lo largo del tiempo es constante, y también hablábamos de la condición de simplecticidad, como pongo aquí, que es la conservación de esta forma simpléctica que podemos definir en el espacio R de dimensión par, conformando ambas lo que se llama una variedad simpléctica. Esta era una forma de expresar la simplecticidad, y una forma alternativa que también expresamos relacionada con el significado geométrico o más visualizable de esta simplecticidad, que es la preservación del área en el espacio de fase, se puede expresar de esta manera que pongo aquí, donde vemos que el jacobiano del flujo, de este flujo de las ecuaciones hamiltonianas, debe cumplir esta relación matricial. Como dijimos ayer, y alguien apuntó en el chat, en las preguntas, esto es básicamente una forma de expresar el teorema de Liouville de la mecánica clásica. Es decir, en el espacio de fase, que aquí representamos en 2 dimensiones por QP, el área de cierto recinto, por así decirlo, se preserva bajo la acción del flujo de las ecuaciones de Hamilton. Es decir, aunque se deforme, el área contenida va a ser la misma. Y eso también nos habla de qué pasa con los sistemas que están cerca los unos de los otros. Es decir, imaginemos que partimos de este punto, que podemos decir que es Q0, P0. Lo que ocurre bajo la acción del flujo será, un segundín, será que lo llevará a cierto punto en la imagen por el flujo. ¿Qué va a ocurrir si empezamos en un punto inicial cercano? Que podemos llamar Q0, P0, tilde.
pues de nuevo, el flujo de las ecuaciones hamiltonianas lo va a llevar hasta el otro recinto, y sabemos que por la conservación del área, este punto no va a estar demasiado lejos de la imagen del punto inicial. La preservación del área, por tanto, nos dice que los sistemas que comienzan en puntos cercanos en el espacio de fase no se van a alejar demasiado una vez los transportamos por el flujo hamiltoniano. Bien, pues estos son las características geométricas en las que nos vamos a centrar de los sistemas hamiltonianos, las que nos preocupan. Hay más, como ya apunté ayer, pero vamos a centrarnos en estas. Y ahora nos vamos al lado discreto. Hemos hablado hasta ahora de las ecuaciones continuas, de sus soluciones continuas y de sus propiedades geométricas continuas. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar los integradores. Y en primer lugar, vamos a definir integradores que voy a llamar H preservantes. Es decir, integradores que preservan la función h en el tiempo discreto. Bien, como dije ayer, vamos a considerar métodos de un paso con una forma determinada que no se autoejecuta, es decir, el caso más sencillo y manejable posible. Vale, pues para estudiar estos integradores vamos a partir de un sistema dinámico ligeramente diferente, que vamos a expresar de esta forma. Donde esta pi mayúscula está evaluada en las matrices n por n. N naturalmente después va a ser particularizado en 2D, y h sigue siendo una función en dn en R que consideramos suave, igual que pi mayúscula. Si nos fijamos, y además esta matriz pi tiene la propiedad de que es antisimétrica. Bien, naturalmente si particularizamos en n igual a 2D, es decir, dimensión par, y fijamos pi como j, de nuevo estamos en el caso de los sistemas hamiltonianos. Es decir, que los sistemas hamiltonianos son un caso particular de estos sistemas dinámicos. Bien, pues una característica importante de estos sistemas dinámicos es que preservan también la función h, siempre que los definamos de esta forma, es decir, con pi antisimétrica. No voy a hacer la prueba porque es completamente análoga a la prueba de la conservación de h por los sistemas hamiltonianos y se basa en la antisimetría de pi. Pero bueno, podemos creerlo, y para estos sistemas sabemos que h punto es igual a 0. Pues bien, vamos a definir los llamados integradores de gradiente discreto de la siguiente forma. X' menos x partido por h es igual a pi tilde de h x por algo que vamos a llamar gradiente discreto evaluado en x y x'. Bien, esta pi tilde es de nuevo una matriz, perdón, estamos ahora en n, es una matriz real, n por n, y esta aplicación está evaluada naturalmente en
R. Como dije ayer, todas las aplicaciones, todas las funciones las vamos a considerar suaves para evitarnos problemas. Vale. Como es fácil de imaginar, esta pi tilde tiene que ser una aproximación de pi, de la pi continua, y este gradiente discreto tiene que ser una aproximación del gradiente continuo, pero deben tener ciertas propiedades para conseguir lo que queremos, que es que se preserve la función h de manera exacta. Bien, pues vamos a ver cómo se definen estos objetos. Entonces, pi tilde debe ser tal que cuando evaluamos en 0 el paso temporal y en x las dos entradas vectoriales, esto debe ser igual a pi de x. Debe ser definido así y naturalmente pi tilde traspuesta debe ser igual a menos pi tilde, es decir, debe ser también antisimétrica. Bien, esto en cuanto a pi tilde. Y ahora vamos a definir vamos a escribir cómo se debe definir el gradiente discreto para que este integrador nos preserve la función h. Pues bien, debe cumplir estas dos propiedades. Primera y más importante es que esta cantidad sea igual a la diferencia de la función h en dos puntos contiguos de nuestra malla discreta y que cuando las dos entradas son iguales, esto debe ser igual al gradiente continuo en x. Esto es para todos x pertenecientes a Rn y que sean distintos, naturalmente, y esto para todo x perteneciente a Rn. Bien, pues si nuestro gradiente, nuestra aplicación nabla h tilde, perdón, cumple estas propiedades, decimos que es un gradiente discreto. Bien, vamos a llamar a esta dinámica discreta dinámica de gradiente discreto. Bien, pues vamos a ver que esta lo podemos llamar como una proposición. Bajo la dinámica de gradiente discreto, nuestra dinámica discreta, la función h se preserva exactamente en tiempo discreto. Y de nuevo esto es muy fácil de demostrar porque por construcción se da casi la circunstancia, es decir, que se preserve en el tiempo discreto significa que hx' menos h de x es igual a 0, tal y como habíamos definido en un principio. Pero esto, por definición, como vemos aquí, es simplemente el gradiente discreto prima traspuesto por x menos x. Bien, y este x' menos x, como vemos aquí en la expresión de la dinámica discreta, será simplemente h veces esto de aquí. Y por tanto lo podemos reescribir de esta forma: h por gradiente discreto traspuesto pi tilde hx' por gradiente discreto
x'. Y de nuevo esto es igual a 0. Esto es igual a 0 por la antisimetría de pi tilde. Recordamos que estamos eligiéndola como antisimétrica. Es decir, que la prueba es muy sencilla de acuerdo a cómo hemos elegido nuestro gradiente discreto. Lo complicado, por así decir, es encontrar expresiones de gradiente discreto que respeten estas propiedades. Pues bien, en las notas pongo dos ejemplos. Aquí vamos a centrarnos en uno, que es bastante sencillo y nos sirve para ilustrar el comportamiento de nuestro integrador de punto medio, como veremos un poco más adelante. Vale, pues el ejemplo de gradiente discreto, perdón, va a ser este. Gradiente discreto de x' va a ser igual a la integral entre 0 y 1 del gradiente continuo de h, 1 menos eta por x más eta x' diferencial de eta. Es muy sencillo de ver que se cumple esta segunda propiedad. Que se cumple esta es más complicado y no vamos a entrar en eso. En las notas está referenciado el artículo donde se define y donde se puede ver esa prueba. Pues bien, vamos a interesarnos por una clase particular de funciones hamiltonianas, que son las funciones hamiltonianas cuadráticas. Bien, entonces sabemos que sin pérdida de generalidad podemos definir una función cuadrática de esta forma, donde x es nuestro punto en Rn y a es una matriz, perdón, que es simétrica. Esto ocurre siempre sin pérdida de generalidad y por tanto el gradiente de esta función hamiltoniana es simplemente a por x. Bien, pues vamos a ver cuánto vale el gradiente discreto para este tipo de funciones. ¿De acuerdo? Pues es sencillo de ver que esto va a ser la integral entre 0 y 1 del gradiente discreto evaluado en esta expresión de aquí, 1 menos eta por x más eta por x', que en nuestro caso va a ser simplemente, bueno, voy a hacer las cuentas ya de manera sencilla para evitarnos problemas, más eta a por x', diferencial de eta. Esto es sencillo. Vemos que la única dependencia en eta está en este monomio de aquí y en este de aquí. AX y AX' no dependen para nada de AX y AX' no dependen para nada de eta y por tanto esto lo podemos escribir ya de manera sencilla. AX por la integral de 1 menos eta entre 0 y 1, que va a ser eta menos eta cuadrado medios entre 0 y 1 más AX' eta medios entre 0 y 1. Bien, pues de manera sencilla se puede ver que esto va a dar lugar a por x más x' partido entre 2. Este es nuestro gradiente discreto. Que además, debido a la forma particular de nuestra h continua, es a su vez el gradiente de la función h en el punto medio. Por nuestra elección de
de la función hamiltoniana particular que estamos considerando. Pues bien, teniendo esto en cuenta, nuestro integrador de gradiente discreto, tal y como lo hemos definido, lo podemos escribir de esta forma. X' menos x partido por h va a ser igual a la elección de matriz tilde que hagamos, que aún está por ver, por el gradiente de el hamiltoniano continuo en el punto medio. Bien, pues podemos decir que este integrador para nuestra pi tilde elegida de forma que sea una aproximación razonable de la pi continua va a ser un integrador que nos preserva la función h, una función h que estamos eligiendo cuadrática. Para ponernos las cosas más sencillas, podemos elegir nuestra pi tilde, ya que estamos eligiendo la aproximación punto medio para el gradiente continuo, podemos elegir también la aproximación punto medio para la pi mayúscula. Y con esto sabemos que simplemente eligiendo el método punto medio para nuestro campo vectorial original, vamos a tener un integrador que preserva h y que además tiene orden 2, como vimos ayer, ya que estamos eligiendo el integrador punto medio. Bien, ¿qué pasa cuando tratamos con nuestros sistemas hamiltonianos? Es decir, cuando nuestra pi es igual a j. Esta j es una función, es una matriz constante, no depende de x ni de x'. Y por tanto, no hace falta aproximarla, la podemos imponer de forma exacta. Y por tanto, vemos que este integrador, cuando consideramos sistemas hamiltonianos, es H preservante, es energía preservante en el caso hamiltoniano para una H que sea cuadrática. Es decir, x traspuesto a por x. Vamos a escribir esto en la forma QP, que será Q' menos Q partido por H, será igual a gradiente P H, a ver que no me confunda, Q más Q' medios, P más P' medios, por un lado, y P' menos P partido por H igual a menos gradiente Q H de Q más Q' medios, P más P' medios. Bien, ¿y qué pasa además si estamos en dimensión de igual a 1, ¿de acuerdo? Y elegimos nuestro hamiltoniano QP como el del oscilador armónico. Estamos en el caso que nos interesa, estamos en el caso de un hamiltoniano cuadrático. En ese caso, obtenemos simplemente las ecuaciones de punto medio, el integrador punto medio para nuestras ecuaciones hamiltonianas clásicas. ¿Y qué sabemos por lo que hemos demostrado? Que este integrador, tal y como está definido así, nos va a preservar nuestra h. Nos va a preservar h de forma exacta hasta la precisión de la máquina. Es decir, que hemos encontrado
unos integradores geométricos que nos preservan la energía para cierto tipo de hamiltonianos. ¿Y esto qué nos explica? Pues nos explica, si recuerdan, el comportamiento que vimos ayer, a ver, de la energía para el integrador punto medio. Lo tenemos aquí. El integrador punto medio viene representado por los puntitos azules, que como ven caen sobre, sobre el valor exacto del hamiltoniano. Es decir, que se preservan de forma exacta. Así que ya hemos encontrado toda una familia de integradores que nos preservan hamiltonianos cuadráticos. Basta con elegir el punto medio para el sistema original. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, en el chat, por lo menos. ¿No? Vale, No. estupendo. Como digo, en las notas hay otro ejemplo de gradiente discreto que también, ahí está demostrado, también adquiere la forma del punto medio para hamiltonianos cuadráticos. Así que también nos hubiera servido, pero es un poquito más elaborado en términos de cálculos y por tanto he preferido esto. Bien, pues la conclusión es que se pueden encontrar integradores para los sistemas hamiltonianos que nos preservan la energía. Ahora vamos a pasar a el caso de los simplécticos, integradores simplécticos. Y vamos a ver qué pasa con ellos. Integradores simplécticos. Muy bien, pues, ¿qué van a hacer? De nuevo voy a recordar, nunca me canso de poner la expresión de las ecuaciones continuas. P punto igual a menos gradiente Q de H QP. Muy bien, pues un integrador totalmente general para estas ecuaciones será de los que estamos interesados, es decir, un paso. Será Q' menos Q sobre H, cierta aproximación de este gradiente que dependerá en general de los valores QQ', PP'. Y P' menos P partido por H igual a gradiente Q tilde, que de nuevo dependerá de Q', P'. ¿De acuerdo? Naturalmente, estas nuevas aplicaciones tienen que ser una aproximación de los valores continuos que sea al menos consistente. Si no, no tendremos un integrador razonable para nuestra dinámica. Pero en un principio podemos elegir estas aplicaciones tilde a nuestra conveniencia para alcanzar cierto tipo de propiedades o para alcanzar cierto tipo de orden de aproximación. Bien, pues bajo las condiciones de regularidad que estamos asumiendo, siempre las máximas por comodidad, este integrador, ¿de acuerdo? Que voy a llamar dinámica discreta hamiltoniana en general, ¿de acuerdo? La dinámica discreta hamiltoniana nos va a proporcionar un flujo discreto. Es decir, nos va a dar nuestras variables en el siguiente paso de tiempo discreto en función de los valores en el paso anterior con cierta dependencia en h, que dependerá, valga la redundancia, del tipo de funciones tilde, de aproximaciones tilde que estemos eligiendo. Bien, esto es completamente general.
Pues bien, ¿cuándo decimos que el integrador es simpléctico? Pues decimos que la dinámica, a ver, podemos poner aquí una definición. Definición. Nuestra dinámica discreta hamiltoniana es simpléctica si se cumplen alguna de estas dos condiciones que además son completamente equivalentes. Por la definición de simplecticidad basada en el producto matricial, si os recuerdan, diremos que es simpléctico, nuestra dinámica discreta o nuestro integrador, nuestro integrador hamiltoniano, nuestro esquema hamiltoniano, si su jacobiano cumple esta relación igual a j, o en forma más geométrica diferencial, la forma simpléctica en el paso posterior es igual a la forma simpléctica en el paso anterior, naturalmente. Ambas condiciones son equivalentes. Lo que estamos haciendo en el caso 1 es simplemente considerar este flujo como una aplicación no lineal entre R2D y R2D y aplicar la definición de simplecticidad para una aplicación no lineal que habíamos definido previamente. Bien, pues esta es la definición de simplicicidad para un integrador. Si cumple estas propiedades, será simpléctico. Si no las cumple, pues no será simpléctico. Bien, pues vamos a ver dos ejemplos en particular. Dos ejemplos de los que ya hemos tratado en el curso, es decir, los ejemplos que nos interesan. Vamos a cambiar de color. Ejemplo 1. El Euler simpléctico 1. Esto es un tremendo spoiler porque si ya pongo aquí que es simpléctico, obviamente vamos a demostrar que es simpléctico. Pero bueno, como ejemplo, irá bien. Pues bien, ¿cómo definimos el Euler simpléctico? Para cualquier función hamiltoniana. El Euler simpléctico 1 para cualquier función hamiltoniana se define así. Será el gradiente continuo de la función en Q P' y en el caso de la P, exactamente lo mismo. Y esto será gradiente en P y esto será gradiente en Q, naturalmente. Q P'. Bien, como pueden imaginar, el simpléctico 2 será exactamente lo mismo, pero con las primas cambiadas de orden. Es decir, aquí tendremos la dependencia prima en las Qs y lo mismo para la P, claro está. Vale, esto lo vamos a poner aquí como recuadro para recordarles que hay dos Eulers simplécticos, pero vamos a centrarnos solo en el primero. Bien, en las notas está demostrado que este de aquí es simpléctico para cualquier función h. Aquí nos vamos a interesar, para no perder demasiado tiempo, solo en el caso de nuestro oscilador armónico, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra QP va a ser Q cuadrado más 1/2 de P cuadrado. En ese caso, Q' menos Q partido por H será igual, de acuerdo a esto, a P'.
y P' menos P partido por H va a ser igual a menos Q, si no estoy equivocado. Vale, está bien. De aquí llegamos fácilmente a esta expresión. Q' es igual a Q más HP'. Y de esta de aquí llegamos fácilmente a P' igual a P menos HQ, que a su vez, si enchufamos esta en la de arriba, nos va a quedar Q más H por P' va a ser igual a P menos HQ. Y por tanto, esto va a ser igual a Q más HP menos H cuadrado Q. Bien. Repetimos vamos a ponerlo aquí para que quede, ahora nos va a servir. Q' va a ser igual a Q más, lo voy a poner así con espacio, más HP menos H cuadrado Q, y P' va a ser igual a P menos HQ. Vale, pues vamos a utilizar el tipo de prueba 2 para la simplicicidad. Es decir, diferencial de Q' igual a diferencial de P', y esto debería ser igual a la misma forma simplística del paso anterior. Eso quiere decir que no nos interesa la expresión para las variables en sí, sino para sus diferenciales. Como esto es completamente lineal, basta con tomar diferenciales en todas ellas. Ya que h es constante. Vale, muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es tomar el producto exterior, que será wedge diferencial de P menos H diferencial de Q. Que a su vez será, solo van a sobrevivir, naturalmente, estamos en dimensión 1, los productos cruzados QP, PQ, porque por antisimetría los QQ, PP van a desaparecer. Y por tanto nos queda este con este con este, que será menos h cuadrado diferencial de P, wedge diferencial de Q, y el último que queda, que es menos h cuadrado diferencial de Q diferencial de P. Como vemos, estos dos se anulan mutuamente, ya que están en orden inverso y por tanto al darle la vuelta a cualquiera de ellos va a aparecer un signo menos que los cancela, y esto será igual a diferencial de Q wedge diferencial de P, como queríamos demostrar. Es decir, el método Euler simpléctico es simpléctico, como su propio nombre indica. Aquí tenemos un ejemplo ya de integrador simpléctico. Si hacen el cálculo, que es bastante sencillo, verán que la energía no está preservada de forma exacta para este integrador. Bien. Bien, pues ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es de nuevo el ejemplo del punto medio. Ejemplo 2. El punto medio. Ya hemos visto que este punto medio es un integrador que nos preserva exactamente la energía. Y ahora nos preguntamos a su vez si es simpléctico también. Lo vamos a escribir de nuevo. No, perdón, estos son 2. Menos Q más Q' partido por 2. Bien, pues si hacen los cálculos y despejan las variables prima
en términos de las variables sin prima, van a encontrar esta expresión. Es un cálculo sencillo. 1 sobre 1 más h cuadrado cuartos, 1 menos h cuadrado cuartos, h menos h, 1 menos h cuadrado cuartos, que multiplica a qp. Muy bien. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que nuestro flujo discreto es simplemente una aplicación lineal entre las variables prima y las variables sin prima. Déjenme que lo llame RDH por QP. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo ver que el jacobiano de esta aplicación lineal, es decir, el jacobiano de Q' a P' sobre QP, es simplemente esta función, esta matriz que estoy llamando RH. Bien, pues no voy a hacer el cálculo, pero aquí podemos emplear sencillamente el criterio 1 de simplicicidad y van a ver que se cumple que si hacen RH traspuesto por J, que en este caso será 0,1 menos 1,0 por RH, esto es igual a 0,1 menos 1,0. Y por tanto, se cumple el criterio de simplicicidad. El punto medio es simpléctico. O, resumiendo, para que quede aquí claro, el integrador punto medio es energía preservante y es simpléctico, es decir, que para su flujo discreto se cumple esta propiedad. Es decir, que hemos sido capaces de encontrar un ejemplo, un integrador, que cumple las dos propiedades. Es, por así decirlo, lo máximo a lo que podemos aspirar en términos de integración geométrica de la que nos estamos preocupando. Es decir, estas dos propiedades. Pero claro, uno se puede preguntar si esto es general. Es decir, ¿se puede conseguir esto con facilidad, que ambas propiedades se cumplan? ¿Hay alguna forma de saberlo de manera anticipada? Y la respuesta, bueno, digamos que las matemáticas nos han dado respuesta para estas preguntas o respuestas lo suficientemente sólidas y convincentes que ahora les voy a compartir. Ya como anticipo les digo que no es habitual, que este caso, es decir, ser capaces de encontrar un integrador que satisfaga las dos propiedades, es bastante raro. Y depende Perdón, fundamentalmente. Fernando, te, Sí, te hago, te hago una pregunta al respecto justo de lo que estabas sí. hablando, que surgió en el chat de Leandro Salomone, que Ujú. preguntaba justamente, dice, el punto medio salió de pedir H preservante. ¿Es casualidad que quede simpléctico? Bueno, un poco lo que decías. No, no es que el punto medio surgiera de la petición de la energía preservante, sino que estamos comprobando que el punto medio es un ejemplo particular de los energía preservantes, ¿de acuerdo? Es decir, es un ejemplo particular de esos integradores y por tanto, por definición casi, preserva la energía. Y ahora estamos comprobando a su vez que también es simpléctico. Ambas cosas están relacionadas, como vamos a ver ahora, para cierta clase de integradores. Ahora voy a particularizar en eso. A través de los dos siguientes resultados. Nos estábamos preguntando si es habitual encontrar ambas cosas
en los integradores. Y ya les adelantaba que no es habitual, lastimosamente, porque como vengo diciendo, la filosofía de la integración geométrica es buscar sistemas que son a nivel discreto muy parecidos a los sistemas continuos en tiempo discreto, valga la redundancia. Eso los va a hacer más parecidos en todos los aspectos y por tanto su solución discreta va a ser más similar y por tanto más aproximada a la solución real, a la solución exacta. Vale, pues entonces podemos hablar en el siguiente epígrafe, podemos hablar de relación entre entre integradores simplécticos, ¿de acuerdo? E integradores energía o H preservantes, mejor. Vale, pues ahora voy a explicitar esta relación por medio de dos resultados, dos teoremas que no voy a demostrar. Están relacionados, están referenciados, perdón, en las notas, pero son fácilmente interpretables y muy ilustrativos. El primero de ellos se debe a un matemático español que es muy relevante en la comunidad del análisis numérico y en particular del análisis geométrico. Este resultado es de 1988, me parece, y dice lo siguiente. Un integrador Runge-Kutta simpléctico preserva cualquier integral primera de un sistema hamiltoniano que sea cuadrática. Y me preguntarán con razón por qué menciono o invoco a los Runge-Kutta cuando les dije que no íbamos a tratar con ellos en el curso. Y tienen toda la razón, pero es fácil de explicar. El caso del punto medio, del integrador punto medio, es un caso particular de Runge-Kutta. ¿De acuerdo? Con esto basta. Y además hemos demostrado que es simpléctico. Es decir, que estamos en la hipótesis del teorema. Es simpléctico, como hemos demostrado, es un Runge-Kutta es un caso particular de Runge-Kutta y por tanto ya el teorema nos dice que preserva cualquier integral primera de los sistemas hamiltonianos que sea cuadrática. La energía, el H que hemos estado considerando es cuadrática y por tanto la preserva. Es decir, que este teorema, por así decir, nos abre las puertas a una clase muy grande de integradores que son a la vez simplécticos y a la vez preservan la energía. Aquí tenemos una relación directa. Directa pero restringida, ¿de acuerdo? Porque si nuestra función hamiltoniana por cualquier cosa no fuera cuadrática, ya no tendríamos una preservación exacta, a pesar de la simplicicidad del método. Y al revés, si nuestro método es simpléctico, pero no es Runge-Kutta, un caso particular de Runge-Kutta, eso no nos asegura que el hamiltoniano esté preservado. Eso ocurre con el primer ejemplo que hemos visto. El caso de los Euler, ¿de acuerdo? El Euler simpléctico simpléctico 1 y 2 no están contenidos en los Runge-Kutta. ¿De acuerdo? Y por tanto no preservan exactamente la función hamiltoniana que también es cuadrática. Sin embargo,
volvemos a nuestra figura. Esa no preservación se explica aquí. Bueno, se ilustra más bien aquí. Aquí vemos que los hilos simplécticos, los puntos amarillos, no preservan exactamente la energía. Oscilan, están cerca, oscilan, pero no la preservan de forma exacta. Esto se explica por el teorema. Se puede comprobar fácilmente que son simplécticos, pero no son Runge-Kutta, un caso particular de Runge-Kutta. Por tanto, no podemos esperar la preservación del Hamiltoniano. Pero se comporta muy bien, vemos que se comporta de una forma acotada, en contraposición al desbarate que hace el Euler explícito habitual. Esto lo vamos a explicar después de la pausa, porque aunque en el caso en el que no preserven exactamente el Hamiltoniano, vamos a demostrar que siempre se van a comportar bien con respecto a la energía por el hecho de ser simplécticos. Bien, este es no sé si esto responde a la pregunta a la pregunta anterior, Sebastián. Sí, ya había agradecido ahí, Leandro, ya Ok, muy bien, muy bien. se había considerado por respondido Vale, antes. muy bien. Ahora vamos a un caso más general. Porque aquí estamos viendo que estamos en un tipo de Hamiltoniano bastante restrictivo, es decir, cuadrático, y para integradores simplécticos del tipo Runge-Kutta. Entonces hay un teorema que, por así decirlo, es bastante negativo, es un tipo de teorema no-go, debido a Guy y a Jerry Marsden, difunto y añorado, y colaborador de RAND, como muchos saben, que dice lo siguiente: sea un sistema hamiltoniano en el que todas las integrales primeras dependen de la función hamiltoniana. Es decir, que si hay una cantidad tal que f punto es igual a 0 por la dinámica hamiltoniana, entonces va a existir una función suave f0 tal que el valor de esta integral primera está relacionado con el valor del hamiltoniano. ¿De acuerdo? Es decir, todas las integrales primeras están relacionadas con h. Vale, en ese caso, si tenemos un integrador simpléctico, más integrador que preserva la energía, ¿de acuerdo? Eso significa que el integrador es simplemente la solución exacta del sistema hamiltoniano módulo una reparametrización del tiempo.
Vale, ¿esto qué nos quiere decir? Que para este tipo de sistemas hamiltonianos, donde todas las integrales primeras están relacionadas con la energía, naturalmente la energía está relacionada con la energía. En ese caso, F0 será simplemente la identidad. En ese caso, si encontramos, por lo que sea, un integrador que preserva las dos cosas a la vez, eso significa que es simplemente la solución exacta del sistema en un paso temporal, en un paso de tiempo discreto, módulo una reparametrización del tiempo. Esto básicamente nos dice que ambas cosas no se pueden preservar a la vez para esta clase de sistemas. En el caso del punto medio, hemos encontrado que hace las dos cosas. Y no es la solución exacta porque vimos en el gráfico de error que mostraba error frente a la dinámica continua. Eso significa simplemente que no cumple las hipótesis del teorema, es decir, hay alguna integral primera de ese sistema que no está relacionada con la energía de manera natural. Pero, aunque la hipótesis del teorema puede parecer bastante restrictiva, es decir, esta de aquí, hay algunos casos en los que es casi general. En las notas está referenciado un caso que es el de variedades simplécticas conexas. A ver, que no me confunda. No, perdón. Para variedades simplécticas compactas que tengan 4 dimensiones. En ese caso, todas las integrales primeras del sistema van a estar relacionadas con H. Y por tanto, no podríamos encontrar nunca un integrador simpléctico de energía preservante a la vez. En ese sentido, es un teorema de no hay más allá. Es decir, no se puede dar esa circunstancia. Lo que ocurre, sin embargo, que se va a ilustrar, lo más habitual, por así decirlo, es que ocurra lo siguiente. Por tanto, a través del gráfico de los gatos, que voy a mostrar a continuación. Aquí está. Vale, esta es la situación habitual para un integrador simpléctico con respecto a la energía. En el caso del oxidador armónico, como es fácil de ver, los conjuntos de nivel para la energía son círculos en el espacio de fase, como se ve aquí en el gráfico. Y por otro lado, la forma simpléctica se puede interpretar como el área en el espacio de fase que viene representada por el área de la cara de los gatos. Vale, ¿qué pasa con los métodos Euler normales, el explícito y el implícito? Que no preservan ninguna de las dos cosas. Es decir, vemos que el área de la cara del gato va creciendo con el tiempo, para un caso, en el otro caso disminuye, y además tampoco preserva la energía, porque si lo hiciera se movería en círculos, y tampoco lo hace. ¿Qué ocurre con el método simpléctico? Que este será el 1 o el 2. La cara del gato el área de la cara del gato está preservada. Entonces, lo que nos dice el teorema y por tanto es simpléctico, como vemos. Lo que nos dice el teorema de Guy y Martin es que salvo casos muy particulares, como hemos visto en el teorema, en ese caso la energía no se va a preservar. Y esto es lo que observamos en el gráfico. El gato no se mueve en círculo, se mueve en una especie de elipse. Pero tampoco se desbarata, es decir, no se vuelve no acotado o desaparece con el tiempo como pasa con el explícito e implícito. Se mueve en un conjunto de nivel que no es un círculo, pero está cerca. Ese está cerca se puede explicar y lo vamos a hacer después de, si les parece, tomamos 5 minutos de descanso. Lo hacemos después de la pausa. Bueno, Volvemos a las 11:05, entonces. perfecto. ¿Está bien? Okay. ¿Hay alguna pregunta, por cierto? A ver, en el chat ahora ninguna. ¿No? En YouTube pero bueno, tampoco. Ok. bien. Vale, muy bien. Pues entonces volvemos a las 11:05.
Hola, perfecto. Vale, pues volvemos, seguimos con el curso. Vale, pues lo que vamos a hacer a continuación es explicar por qué los integradores simplécticos que no conservan exactamente la energía, a pesar de eso se comportan bien, se comportan tan bien. Y eso lo vamos a hacer por medio de una herramienta matemática que se llama Backward Error Analysis, cuyo fundamento es el siguiente. Lo que trata de hacer esta herramienta, que para abreviar podemos llamar BEA, es buscar un sistema modificado de ecuaciones diferenciales continuo, por eso le pongo aquí la tilde, tal es que su solución exacta, que voy a definir con la tilde para recalcar que proviene del sistema de ecuaciones modificado, su solución exacta sea igual a el valor de la dinámica discreta que nos proporciona un integrador cualquiera que estemos considerando. Esa es la idea fundamental que hay detrás del Backward Error Analysis. Y esto, al conocer un sistema dinámico continuo con el mismo valor que el caso discreto, nos ayuda a encontrar fácilmente cotas para el error y también nos ayuda a explicar, por ejemplo, ese buen comportamiento de los integradores simplécticos respecto a la energía. Entonces, debemos considerar lo siguiente. Vamos a expresar este campo vectorial modificado, f tilde, como una serie de potencias. Más términos sucesivos, el sistema dinámico tendrá, de nuevo le pongo el énfasis de tilde en la variable, tendrá el mismo valor en el punto inicial que el sistema original. Y entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el valor de estos campos vectoriales modificados, uno a uno. En general, esta serie, una vez perdón, aquí falta la tilde, hemos calculado los campos vectoriales, la serie no va a converger y habrá que truncarla de forma adecuada. Lo que ocurre es que, a pesar de eso, es que podemos calcular estos campos como vamos a ver ahora. Bien, a partir del integrador, vemos que x' es igual a x más h veces f h x y si se acuerdan de cuando hicimos la expansión de Taylor del integrador, llegamos a una expresión final de este tipo, más h f h0 x más h cuadrado f h1 x más f h2 x más bla 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 bla, donde todos estos campos vectoriales que llamábamos discretos se pueden calcular de manera exacta a partir de este de aquí, a partir del campo vectorial discreto original. Por otro lado, este de aquí necesitaba ser igual al campo vectorial de nuestro sistema original para que nuestro método fuera consistente al menos. ¿De acuerdo? Entonces eso ya viene dado por defecto. Y el resto se pueden calcular a partir de este CH de aquí. Vale. Pues bien, ¿cómo
¿cómo calculamos los f tilde? Bien, pues los f tilde se calculan a partir de la condición que queremos imponer. Es decir, lo que estamos buscando es que la solución exacta de nuestro sistema perturbado, modificado, sea igual al valor del integrador numérico. Esto es lo que imponemos y, por así decirlo, esta es la condición del backward error analysis. Bien, pues a partir de aquí lo que podemos hacer es tomar esta expansión de Taylor, que es x tilde en t más h. Formalmente ahora todas las x deberían llevar gorrito, pero para simplificar me lo voy a quitar de en medio y solo lo voy a dejar para cuando sea necesario indicar o enfatizar que esta solución proviene del sistema modificado. Bien, pues por definición esto será x en t, que vamos a llamar x como habitualmente, más h por x punto más h cuadrado medios por x punto punto más etcétera, etcétera, sucesivamente. Vale. Entonces esto será igual a x más h veces. Ahora nuestro campo está modificado, porque estamos considerando la dinámica modificada. Más h cuadrado medios jacobiano de f tilde por, vamos a utilizar el nabla para definir también para denotar el jacobiano, a pesar de que sea un poco de abuso de notación, por producto matricial, de nuevo, el campo vectorial modificado más términos sucesivos. Bien. Por la expresión de serie de potencias que estamos eligiendo, esto será igual a x más h veces los campos vectoriales parciales. Cuadrado, f2 tilde, más bla 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 bla, bla más, lo puedo poner aquí, h cuadrado medios, jacobiano del campo modificado, que será jacobiano de f0, más h veces jacobiano de f1, más h cuadrado jacobiano de f2, más términos sucesivos, producto matricial, el propio campo modificado, que será f0 tilde, más hf1 tilde, más h cuadrado f2 tilde, más etcétera, etcétera. Agrupamos por orden de la serie de potencias y al final del día, después de hacer unas cuantas cuentas, esto va a quedar x más h f0 tilde más h cuadrado que multiplica a f1 tilde más un medio de jacobiano f0 por f0 más h, esto es h cuadrado, h cubo, que va con f2 tilde más un medio jacobiano f1 tilde por f0 más un medio jacobiano f0 por f1 tilde más términos sucesivos. Es decir, podemos expresar la solución exacta en el tiempo t' como una serie de potencias en h. Y de la misma manera que hemos expresado antes x' discreto como una serie de potencias en términos de los campos vectoriales discretos
que a su vez calculamos a través del campo vectorial discreto original. Entonces, los f tilde parciales se calculan constructivamente a partir de esta condición. Es decir, igualamos esta serie a esta otra serie de aquí, a esta otra serie de aquí, e igualamos término a término. Bien, vamos a ver qué es lo que queda. Lo que queda es que f 0 tilde tiene que ser igual a fh0, que a su vez, si nuestro método es consistente, tiene que ser igual a f, el campo vectorial original. Es decir, que nuestro f0 ya viene determinado por el campo vectorial original. ¿Qué pasa con f1? f1 tilde será... f1 tilde más un medio de jacobiano de f0 por f0 tiene que ser igual a fh1. Por tanto, f1 tilde tiene que ser igual a fh1, que esto ya viene determinado por nuestro método numérico, menos un medio de jacobiano de f0 por f0. Pero f0 tilde ya sabemos lo que es el campo vectorial original. Y por tanto esto es igual a fh1 menos un medio de jacobiano de f por f. Y por tanto f1 tilde ya está determinado completamente en términos de nuestro sistema continuo discreto originales. Como ven, los campos discretos modificados, perturbados, tienen dependencia en el sistema continuo original y en el sistema discreto. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Creo que no hace falta continuar. La idea es que esta serie, como digo, que voy a escribir de nuevo abajo, nuestra serie que nos determina nuestro sistema modificado, es decir, igual a f0 modificado más h f1 modificado más h cuadrado f2 modificado y así sucesivamente, se pueden calcular constructivamente a partir de nuestro sistema continuo original y nuestro método numérico. Además, sabemos ya que este f0 tilde es el del campo original, el campo original de nuestro sistema. Lo voy a poner aquí, más h veces f1 tilde más h cuadrado f2 tilde más etcétera, etcétera. Y es más, ya que estamos interesados en sistemas hamiltonianos, este campo vectorial tiene una forma muy particular que ya conocemos todos, que es j veces el gradiente de nuestro hamiltoniano, de nuestra función hamiltoniana. Ups. Perdón. Lo voy a poner aquí de nuevo para que no quede sucio. ¿Preguntas hay sobre esto? No, por el chat no. Vale, muy bien. ¿O en YouTube? Perfecto. Pues como digo, nuestro integrador numérico
tiene influencia en cómo es esta serie modificada. Es decir, que nuestro integrador sea uno u otro hará que los campos, estos campos parciales perturbados, modificados, tengan unas propiedades o tengan otras. Naturalmente, como se pueden imaginar, vamos a estar interesados en tipos de integradores simplécticos. Y que sean simplécticos, como vamos a ver, va a dotar a estos campos parciales de ciertas propiedades que van a explicar por qué se comportan también con respecto a la energía. Bien, para demostrar el teorema final necesitamos dos resultados preparatorios. Dos resultados preparatorios que voy a enunciar y que nos van a servir, bueno, lo voy a poner como un lema. Lema 1, que nos dicen lo siguiente. Supongamos que tenemos un método numérico de orden local R. ¿Vale? Esto, de acuerdo a nuestra definición, nos dice que x' va a ser igual a x en t' más órdenes hr más 1. Esa va a ser la diferencia entre la solución discreta y nuestra solución continua. O, dicho de otra forma, x' va a ser igual a x en t' más hr más 1 por cierta función que estará acotada y es suave, que llamamos delta, más órdenes superiores. Vale. Entonces, si este es el caso, nuestra serie modificada tiene la forma siguiente. X punto será f de x. Nuestro primer campo parcial modificado siempre va a ser el original, como decíamos, más hr f r tilde x más órdenes superiores. ¿De acuerdo? Es decir, si nuestro método, como les digo, el tipo de integrador que estamos empleando tiene influencia sobre la forma de los campos vectoriales parciales modificados. Y en particular, si lo elegimos de orden R local, el primer término perturbado que aparece es el de orden R. Y además, como consecuencia, es fácil de ver que este CR tilde será simplemente nuestra función delta x, que es el término dominante en esta serie. Vale, como digo, lo enuncio sin demostrar. En las notas hay una pequeña demostración. Bien, este es el lema 1. Y ahora tenemos el lema 2. Que igual le resulta un poquito más familiar. Que nos dice que si tenemos un abierto en Rn y cierta función de ese abierto evaluada en Rn, tal que GF1 y su jacobiano es simétrico, para todos los puntos dentro de ese abierto. Entonces, para todo punto x0 perteneciente al abierto, existe una función
H de Rn en R, tal que se cumple que la función g, que está evaluada en Rn, como ya decimos, es el gradiente de h. Esto va a ser importante en nuestra prueba. Vale, como pueden ver, este resultado se puede interpretar como una versión euclídea del lema de Poincaré para una variedad diferencial. Bien, pues estos son resultados preparatorios que nos sirven para enunciar el teorema que enuncio a continuación y pasamos a demostrar. Teorema. Esto es muy importante y está se le atribuye a Veletín y Giorgili y a Tang originalmente, aunque luego Heidegger y compañía yo creo que lo han divulgado de manera más general. Vale, pues el teorema dice lo siguiente. Supongamos que estamos que tenemos un integrado simpléctico. Simpléctico. Aplicado a un sistema hamiltoniano, claro. A un sistema hamiltoniano. Entonces, la ecuación modificada, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales modificados, que nos define el backward error analysis, también es hamiltoniano. Lo voy a subrayar porque es importante. Es decir, esto se puede reflejar diciendo que existen ciertas funciones HI ¿de acuerdo? Tales que los campos vectoriales modificados parciales son de la forma hamiltoniana, es decir, J por el gradiente de esas funciones hamiltonianas. Este es el teorema. Y vamos a demostrarlo. Demostración. Vale, es importante apuntar que vamos a proceder por inducción. ¿Vale? Y vamos a explicar paso a paso en qué consiste esta inducción. La ecuación modificada de un sistema hamiltoniano, como ya hemos apuntado antes, vendrá dada por x punto. El primer campo vectorial modificado es B0 tilde, que es igual al campo vectorial original y que por tanto es de la forma J gradiente de h, nuestra función hamiltoniana original, más el resto de campos vectoriales parciales modificados
hasta orden R. FR tilde. Vale, pues vamos a asumir que esta ecuación hamiltoniana satisface las hipótesis del teorema, es decir, que para i yendo desde 0 hasta r, hay funciones hi tales que f i tilde es igual a j por hi gradiente. ¿De acuerdo? Asumimos que esto es cierto. Y como ven, esto se cumple para el momento inicial de la inducción, ya que si solo consideramos el campo, si nos ponemos en el caso igual a 0, este campo vectorial es hamiltoniano por definición, ya que estamos aplicándolo a un, a un sistema hamiltoniano. Bien, pues la inducción va a consistir en demostrar que si añadimos un término más a la serie, este campo vectorial también va a ser hamiltoniano. ¿De acuerdo? Va a existir una función hr más 1 tal que fr más 1 sea j por esa función hamiltoniana hr más 1. Bien, pues esta es la inducción que planteamos. El siguiente paso es tener en cuenta las hipótesis del teorema. Es decir, vamos a considerar un método numérico x', que vamos a definir como flujo discreto, de esta forma, que es simpléctico. ¿De acuerdo? Este va a ser simpléctico. Y de orden R. Vale. Por otro lado, la ecuación modificada nos va a dar una solución exacta que en el tiempo t' será igual a cierto flujo para un paso discreto de tiempo por evaluada en x. Es decir, esta es la solución exacta de nuestro sistema modificado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a recurrir al lema 1. El lema 1 nos decía que x' se diferencia de x, bueno, en este caso le voy a poner la tilde ya que estamos considerando el sistema modificado. X' se diferencia de x tilde en t' por el orden, se diferencia el primer orden que aparece, por así decirlo, es este de aquí. Más órdenes superiores. ¿De acuerdo? Aquí estoy utilizando en lugar del delta que hemos visto antes, llamo este delta fr más 1 tilde, que será el término que queremos añadir a la serie. Y ahora vamos a ver qué propiedades tiene. Bien, pues esto lo podemos reescribir en términos de los flujos. El flujo x' lo podemos escribir en términos del flujo discreto y x tilde en t' en términos del flujo continuo. Es decir, que phi mayúscula hx es igual a este bar phi h en x más el término r más 1 f r más 1 tilde. Bien, otra cosa que puedo hacer ahora es tomar el jacobiano a ambos lados.
Tomo jacobiano aquí, tomo jacobiano aquí y tomo jacobiano aquí, que es lo mismo que tomar jacobiano aquí. Bien, por otro lado, aquí me van a faltar órdenes superiores, de los que me voy a olvidar. Ya no los voy a considerar. Por otro lado, este jacobiano de aquí, por su condición de flujo exacto, de cierta ecuación diferencial, por construcción será la identidad, en este caso es 2D, de dimensión 2D, ya que estamos considerando un sistema hamiltoniano, más órdenes h. Bien, es decir, que en total, el jacobiano de nuestro método numérico será la identidad, no le voy a poner el 2D para simplificar, más órdenes h, más nuestro término HR más 1 jacobiano FR más 1 tilde en X. Bien, ¿por qué tomamos el jacobiano? Porque, si recuerdan, un criterio para demostrar la simplicicidad de cualquier aplicación entre R2D y R2D era el criterio matricial, que de nuevo expongo aquí. ¿De acuerdo? Si esto es igual a J, eso quiere decir que nuestro método es simpléctico. Bien, si hacen los cálculos, esta expresión de aquí, de la que de nuevo, de la que en principio no vamos a asumir nada más, tiene esta expresión. Esto va a ser igual a J más el término HR más 1 por jacobiano de FR más 1 tilde traspuesto por J más J por el jacobiano de FR más 1 más órdenes superiores. Es una cuenta sencilla. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a imponer la hipótesis del teorema, es decir, estamos suponiendo que este método numérico, nuestro phi, es simpléctico. Y por tanto, esto tiene que ser igual a j. Esto es lo que imponemos. Por tanto, si esto es igual a j, aquí a la derecha, todos los términos sobrantes tienen que anularse idénticamente, orden a orden. Y esto es, perdón, R más 2. R más 2. Se tienen que anular idénticamente empezando por el de orden HR más 1, que es el que nos interesa. Es decir, que el jacobiano, que esta expresión de aquí, traspuesto por J, más J por, aquí me falta una tilde, FR más 1, tiene que ser igual a 0. Esto lo podemos reescribir como esto es igual a menos esto. ¿De acuerdo? Y ya casi estamos. Esto se puede reescribir debido a la antisimetría de J. Recordamos que J es antisimétrica como J por... no, perdón. Lo voy a hacer al revés. Que queda más claro. J por jacobiano de FR más 1 es igual a menos jacobiano FR más 1 traspuesto por J, que es igual a J por el jacobiano de FR más 1 tilde traspuesto. Como J es constante, lo podemos meter dentro del jacobiano y por tanto nos quedará que esto es igual a sí mismo
traspuesto. Es decir, que el jacobiano de esta función vectorial tiene jacobiano simétrico. Y por tanto, invocando el lema 2 que hemos definido antes, va a existir una función hr más 1 tal que voy a llamar gorrito, ¿de acuerdo? Tal que j por f r más 1 es igual al gradiente de hr más 1 gorrito. Aquí me falta una tilde. Por tanto, fr más 1 tilde va a ser igual a j menos 1 gradiente de hr más 1 gorrito. Y es fácil de comprobar que la j inversa es menos j y por tanto esto va a ser igual a menos j por el gradiente de h gorrito. Si llamo a menos h gorrito h, llegamos a la conclusión final que nos dice que fr más 1 tilde es igual a j veces el gradiente de cierta función hr más 1 como queríamos demostrar. Es decir, que en la inducción, nuestro término siguiente, nuestro término posterior, por así decirlo, en la inducción, también es hamiltoniano. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por ahora? No, no. ¿No? Vale, muy bien. Entonces, ¿esto qué nos dice, en conclusión? Integrador simpléctico. Simpléctico. Aplicado a un sistema hamiltoniano implica que la ecuación modificada que nos proporciona el backward error analysis es de la forma hamiltoniana, es decir, todos los campos vectoriales modificados parciales son hamiltonianos. ¿Vale? Aquí no lo indico, pero esta es la ecuación que nos proporciona nuestra solución perturbada, nuestra solución modificada, que va a ser igual, como decíamos antes, a la solución que nos proporciona el método numérico, que es simpléctico. Esto es muy interesante, pero el comportamiento de la energía, el buen comportamiento de la energía, se explica por medio del siguiente resultado, que es un corolario a este teorema, que tampoco voy a demostrar y que he referenciado en las notas, y que parece casi inmediato, pero no lo es. Necesita de cierto trabajo relacionado con funciones generatrices, etcétera. No voy a entrar en esos detalles, pero también se basa en este resultado que acabamos de demostrar y finalmente nos explica el comportamiento de la energía. El resultado es el siguiente. Si tenemos, como digo, un integrador simpléctico aplicado a un sistema hamiltoniano, entonces el sistema de ecuaciones modificado también es hamiltoniano, como hemos dicho, y se puede demostrar
que existe el hamiltoniano perturbado para ese sistema perturbado. Es decir, nuestro x punto f perturbado es hamiltoniano con hamiltoniano igual a h tilde igual a h más h veces h1 más h2 más bla 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 bla. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si este sistema continuo es hamiltoniano, lo que quiere decir, por la definición del sistema hamiltoniano que hemos dado, es que preserva la función hamiltoniana, h tilde en este caso. La preserva de forma exacta. Y esa h tilde no es una función cualquiera, sino, como vemos, es una función muy próxima, bueno, o próxima, por así decir, al hamiltoniano original. Si el flujo continuo de esta ecuación perturbada preserva ese hamiltoniano perturbado en T', por construcción también lo va a preservar el integrador numérico a través de la imposición del backward error analysis. Es decir, que nuestro integrador simpléctico, que es lo que estamos considerando, no preserva h, no lo preserva, como ya hemos visto en general, ¿de acuerdo? Hay veces que sí. Sí preserva h tilde. Y esto lo hace siempre. Lo hace siempre solo por el hecho de ser simpléctico. Y ese h tilde, como decimos, es nuestro h más órdenes superiores, es decir, algo que está cerca del hamiltoniano original. Eso, de forma gráfica, es lo que vemos en esta figura del gato. El gato, la cara del gato no se está moviendo en el círculo, pero se está moviendo en una especie de elipse, que es algo próximo al círculo, que sería el hamiltoniano exacto. Y es lo mismo que vemos a ver si llegamos, en la expresión dinámica de... aquí está, en la gráfica dinámica de la energía. El Euler simpléctico no preserva exactamente la energía, pero se mueve oscilatoriamente en torno al valor exacto de manera acotada. Eso nos está diciendo que está preservando algo, ese H perturbado, que no conocemos, y por tanto se mueve de forma oscilatoria. Pero lo que nos dice el backward error analysis es que esa oscilación va a permanecer siempre acotada sin importar lo larga que sea la simulación, debido a la propiedad de preservación de los integradores simplécticos que acabamos de demostrar. Preservación en el sentido de no preserva h, como decimos, sí preserva algo cercano a h, como nos explica el backward error analysis por medio del teorema de arriba. Es decir, que eligiendo un integrador simpléctico no nos aseguramos la preservación aquí está el teorema. Eligiendo un integrador simpléctico no nos aseguramos la preservación exacta de la energía, pero nos aseguramos un buen comportamiento, un comportamiento acotado
y cercano a la preservación exacta. Bueno, pues esto es lo que quería contar en este mini curso. Realmente quería contar más cosas, quería hablar de los integradores variacionales, que son, claro, porque aquí estamos hablando de integradores simplécticos y no hemos contado cómo, hemos puesto unos ejemplos, pero no hemos contado cómo construirlos o cómo definirlos o cómo obtenerlos sin necesidad de una prueba y error infinita. Bien, pues una forma de construir integradores simplécticos de forma sistemática, por medio de ciertas normas o ciertas reglas, perdón, se consigue a través de lo que se llaman integradores variacionales. Todo eso está explicado en las notas y, como digo, es una forma sistemática de construirlos y de construirlos, de definirlos y de diseñarlos también con cierto orden de precisión. Y nada más. Solo quería enfatizar de nuevo, una vez más, el espíritu de la integración geométrica, que es básicamente diseñar integradores numéricos que no solo sean precisos, sino que además traten de reproducir a nivel discreto, a nivel de tiempo discreto, las propiedades del sistema continuo. Con eso ganamos y perdemos cosas, ¿de acuerdo? Ganamos cosas, como hemos visto, podemos explicar su comportamiento, ganamos acotación en la energía, incluso ganamos preservación exacta de la energía, y acercándonos al sistema discreto en todas esas propiedades, con todas esas propiedades geométricas, nos aseguramos un comportamiento muy estable en tiempo discreto, porque estamos construyendo un integrador similar al sistema continuo. Perdemos cosas en el sentido de que no nos podemos asegurar que un integrador geométrico particular cumpla todas las propiedades, como hemos visto en este caso además. Es decir, no siempre encontramos integradores simplécticos más energía preservantes. Es decir, que es muy raro encontrar un integrador que preserve todo al mismo tiempo. Podemos quedarnos con cierta subclase de propiedades y tratar de reproducirlas. Y lo que también perdemos, entre comillas, es que suelen ser a lo mejor más costosos a nivel computacional, en el sentido de que les estamos pidiendo algo más. No solo les estamos pidiendo precisión y rapidez, sino que estamos pidiéndoles estructuras geométricas. Y eso puede ser costoso en ciertos casos. Pero bueno, como dije al principio, yo creo que la filosofía de la integración numérica debe alcanzar el balance, es decir, balance entre todas las propiedades: precisión, coste, estabilidad y preservación geométrica. Y nada más, les doy muchas gracias por su atención y espero verlos algún día allí en vivo en la Argentina, donde tengo muchas ganas de volver. La última vez fue hace 11 años, no, 10 años, y estoy deseando, en cuanto el dichoso COVID afloje un poco. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No sé si hay preguntas que quieran hacerle. Yo, mientras por ahí escriben alguna, te quería consultar. Este balance que hablabas entre costo computacional y precisión y preservación de las estructuras, uno también podría pensar que si cualitativamente los métodos son mejores, a lo mejor uno se las puede arreglar con un paso de tiempo más grande y compensar el coste computacional por ese lado. Tal cual, sí, eso es una muy buena observación. Es decir, como estamos muy cerca de nuestro sistema, sabemos que estamos cerca porque lo estamos diseñando con todas esas propiedades, el equilibrio en simulaciones largas va a ser, la estabilidad en simulaciones largas va a ser, está casi asegurado, y por tanto nos podemos permitir un paso de tiempo grande. Y
reducir el número de iteraciones de nuestro integrador y por tanto ganamos un poco de coste computacional, o lo ahorramos un poco de coste computacional. Exacto. Bueno, no sé, yo no estoy viendo YouTube, si hay alguna pregunta por ese lado. No, Sebastián, no hay preguntas por ese carril. Bien, bien. No, y me pareció, es muy bonito este resultado, que finalmente hay un hamiltoniano, que es eso, lo que es el H tilde que se está preservando, Sí, y que explica por qué el gato se mueve en algo que parece una elipse, que bueno, finalmente es un conjunto de nivel de otra función que está cercana a H, pero que está ahí, y eso nos garantiza que no hacen estas espirales. Exacto. Nos aseguramos que que el gato no se escape. Claro. Nos aseguramos eso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Fernando. Muchas gracias a todos. Y nada, te agradecemos, como te decía, muchísimo el curso. Ha sido un gusto tenerte participando en el Congreso y con este aporte tan interesante. Y sí, ojalá que cuando se pueda te podamos tener de visita en Bahía Blanca. Eso es. Y bueno, también quería mencionar que, como decía Fernando al principio, están las notas en el foro, que también eso se puede convertir en un espacio de interacción, más allá de ahora que cortemos el Zoom, si necesitan un poco seguir conversando sobre una de estas cosas, podemos seguir haciéndolo por ahí. Y nada, finalmente agradecerte de nuevo y te esperamos también en las demás actividades que vamos a seguir teniendo. Por ahora, acá me están haciendo, no preguntas, sino comentarios por el chat. David Martín dice, gracias. A los de Madrid se les llama gatos, por cierto. Sí, ¿verdad? Sí. Es verdad. Siguiendo con el tema. Y bueno, varias. Pero son personas de Madrid especiales, porque sus padres también deben ser de Madrid, así que no es fácil encontrar uno. Está bien. No sabía ese requerimiento. No. Sí. David sí es gato. Yo no, porque mi padre no es de Madrid, es de la provincia. Bueno, y muchas felicitaciones también por el chat. Muy bien, y bueno, y tenemos ahora, después a las 14, una conferencia por Zoom de Viviana del Barco, y la segunda clase del curso de Silvio a las 17 horas argentina. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo por estos lados. Muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias.